Feliz cumpleaños, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Nutley. El Señor ha estado obrando grandemente en la historia de nuestra iglesia. Y yo personalmente quiero agradecer a todos ustedes que han estado apoyando a esta iglesia. No necesariamente a mí, sino apoyan lo que Dios está haciendo. Y también estoy agradecido por los que han estado en esta iglesia y han sido llamados a otros ministerios, y gloria a Dios por eso, porque existimos para llevar a las personas a una relación cerca con Dios, y segundo, para amar al prójimo como Cristo nos amó. Y me gustan los boletines que todos tienen. Recuerden que dice: somos la iglesia perfecta para personas imperfectas, porque todos tenemos mucho que cambiar, mucho que mejorar. Y qué lugar mejor para hacerlo que en el lugar donde Dios nos perfecciona cada día más y más. El domingo pasado tuvimos un lindo tiempo hablando de las distracciones. Y si usted se perdió, espero que hayan ido al website de la iglesia y hayan visto el video. El sermón está ahí para recordar esos detalles y compartirlos también. Pueden mandar ese video a personas que ustedes saben que no han podido, quizás no vendrían a la iglesia, pero están buscando del Señor de alguna manera. Y quiero brevemente resumir lo que hablé sobre las distracciones, porque nos va a ayudar para esta segunda parte en lo que Dios quiere que tengamos en mente. El domingo pasado hablamos sobre 3 clases de distracciones que nos impiden acercarnos a Jesús. Por definición, una distracción es algo que impide que te acerques, que te quite tu enfoque de una cosa. Y en este contexto, todos tenemos distracciones que impide que nuestro enfoque, que debe ser en nuestro acercamiento a Jesús, se descarrile, se quite por ese momento. Cada día nuestro enfoque es cómo debo ser más como Jesús, amándole a Él y amando también al prójimo. Y en ese caminar, distracciones vienen que quitan ese enfoque de ese propósito. Hablamos de 3 distracciones que en su inicio no son malas. Si recuerdan, dije que las distracciones malas las podemos llamar distracciones donde el diablo tiene ahí su mano, donde el diablo está ahí metiendo un vicio, un pecado, donde sabemos que son cosas que vienen como la mentira, la lascivia, el enojo, esas cosas, el alcoholismo, las drogas. Esas son distracciones también que sabemos que son malas y uno diría hay que quitarlas de nuestras vidas. Pero también hablamos de distracciones que no necesariamente se considerarían malas en su inicio. La primera distracción que vimos tiene que ver con el dinero, el trabajo, la adquisición de riquezas, de trabajar para crecer, ser exitoso materialmente, económicamente. Todo lo que tiene que ver con esa área económica, materialista, no necesariamente empiezan mal. Y dije que no hay nada de malo en trabajar. Y trabajar fuerte, y trabajar mucho. No hay nada de malo en las riquezas. No hay nada de malo en llegar a tener mucho éxito económico. No hay nada de malo en todo eso. Y Jesús nos dio ese ejemplo, como vimos en Mateo 19, cuando vino ese joven, ese varón que tenía mucho dinero y le dijo: mira Jesús, estoy haciendo todo lo correcto, ¿verdad? Evité todas las distracciones malas como mentir, robar,
no he matado a nadie, no he cometido adulterio. Y dijo Jesús, muy bien, todas distracciones malas a un lado, felicitaciones. Pero ahora dice Jesús, las distracciones no malas que han llegado a tu vida es tu dinero. Y esa dependencia en el materialismo, esa dependencia en las riquezas, porque le dijo, deja todo eso y sígueme. Y el joven dijo, no, eso no puedo hacer. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos en un índole u otro, en la dependencia en el trabajo, en el dinero, la búsqueda de tratar de hacer dinero. Y siempre decimos, pero no hay nada de malo, tengo deudas que pagar. Tengo a muchachos que van a ir a la universidad o están en la universidad. Tengo un mortgage, comen mucho. Esos viajes a Costco no son gratis. Una vez yo salí, ya les dije, ¿verdad? Con un pollo de, ¿cuánto es? $7.99, that's it. $4.99. Creo que más gasté en gasolina para salir de ese lado que en el pollo que costaba whatever. Y la señora me ve salir con eso. Y dice, you'll be back. Dije, no. I got no money. Porque todo eso y no hay nada de malo en las deudas que tenemos. Es bueno, dije, pagar deudas, porque el que no paga sus deudas, porque tiene y no paga sus deudas, está siendo irresponsable y está robando, en mi opinión. A no ser que no puedas, es otra cosa. Hay ayuda para eso. Hay maneras que trabajar cuando no puedes pagar deudas. Pero si tienes deudas y puedes trabajar, Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Así que nada malo hay en ese materialismo, es el trabajar, el buscar y el querer adquirir mucho dinero. Pero cuando empieza lo que empieza como bendición fácilmente se convierte en una distracción. Fácilmente ya empieza a cerrar nuestro corazón. Y hablamos como ya nos convertimos como ese joven rico, que si Dios viene a decir, déjalo todo, ¿lo harías? ¿Dejarías tu trabajo? ¿Dejarías el buen salario? ¿Cerrarías tu negocio? ¿Cerrarías tu negocio por un día? ¿Una semana? Dices, ¿sabes cuánto dinero voy a perder? ¿Y? ¿Cambiarías tu trabajo si ves que no estás en paz? Si ves que estás sufriendo, dices, pues que este salario no voy a conseguir el otro lado. ¿Te sacrificarías? Todas esas preguntas ya empiezan a despertar en nosotros esa inquietud de que si ahora es una distracción, se fue de bendición a una distracción, se convirtió de eso. Y Jesús le dijo al joven, déjalo todo. Si es una bendición, el joven diría, yes, lo dejo. La segunda distracción que hablé era también, ¿se acuerdan? Con todos los medios sociales. Ese deseo de la familia, los medios sociales, las amistades, toda esa clase de, ese deseo de tener esas interacciones los unos al otro. Y las herramientas que hoy en día demuestran ese deseo, dijimos, son que los medios sociales en nuestros teléfonos, los Facebook, Snapchats, Instagrams. Cuando yo empecé, existía MySpace. ¿Recuerdan eso? Bueno, no, cuando yo empecé ni había email. Empezó con el email. Dije, wow, estuve abrí mi cuenta en Juno. ¿Remember Juno? ¿Se acuerdan Juno? AOL. Dial-up. Y mandaba mi email electrónico. Pero hoy en día, ¿qué era detrás de todas estas herramientas de medios sociales? Es el deseo de conectarme, es el deseo de que alguien... ¿Por qué tenemos ese deseo que la gente me responda? Si yo mandaba un email y nadie me respondía, me sentía, ¿qué? Ignorado. Hoy en día esos chats, yo sé que esta semana causé un poquito de confusión ahí con los chats. Les pedí a mis hermanos líderes que cierren un chat y combinen a otro chat porque es chats after chats after chats.
Y yo sé que es bueno, es una cosa buena, pero hablando de distracciones, dije, déjame ver bien si algunos de estos chats están siendo distracciones. Porque para muchas personas, si tú mandas un texto y no te responden, dicen, wow, how rude. Interpretamos una falta de respuesta como mala. A veces, si alguien pone ciertos videos, nos incomoda un poco cuando ponen ciertas cosas. Dicen, mira, ¿por qué dijo eso? Se estaba refiriendo a... it's just so many distractions que llegan a nuestras vidas. Y nos preocupamos y nos toma el tiempo, ¿verdad? No hay nada de malo en esas herramientas. Hablamos sobre el deseo, las reuniones familiares. Dije que no hay nada de malo en las reuniones familiares. Es importante estar con las familias y todo eso. Y como estamos hablando de distracciones que no son malas, pero si ya llegan a ser una distracción, Jesús dijo, para de hacerlo. Y el ejemplo que vimos era en Lucas capítulo 10, versículo 38, cuando Marta estaba bien ocupada de su familia, de los amigos, atendiendo, estaba poniendo al tanto la casa. Marta no tenía WhatsApp, pero de seguro si tuviera WhatsApp hubiese estado texteando a todos, ¿a qué horas van a llegar? Va a llegar Jesús, por favor tráeme un poquito de halal bread. Iba a estar tratando de hacer, halal, no, esa es carne, matzah bread. Y de seguro Marta estaba bien ocupada y Jesús le dijo a Marta cuando se quejó que su hermana María no le estaba ayudando, no estaba parte de este medio social de Marta. Jesús le dijo, ella está concentrada en mí. Deja eso. Prácticamente Jesús le dijo a Marta, apaga el teléfono. Eso es lo que dijo Jesús. Y recuerdan que les di un reto a ustedes, y como veo caras que no estaban el domingo pasado, lo voy a repetir. Si hoy les digo que no necesitan la Biblia, you don't need your Bibles today, guarda tu teléfono, ¿lo harías? Would you put away the phone? Digo, no te preocupes, you don't need your Bibles. ¿Lo cerrarías? ¿Lo dejarías a un lado? I don't know. Eso, y en tu diario vivir de lunes a sábado, cuando estás atento en las decisiones de las familias, y no solo los medios sociales electrónicos, ¿cuánto tiempo te consume la familia, las reuniones, el estar bien con tus familiares, tus suegros, suegras, yernos, yernas, nueros, nueras? Yo sé que 2 palabras no existen, pero go with it. ¿Cuántas preocupaciones tienes de la familia, el de ser aceptado? ¿Cuántos deseos buscas para complacer? Porque nadie quiere ser ignorado. ¿Quién diría, yo estoy contento con no tener ninguna sola amistad? ¿Cuántos diríamos eso? Todos queremos tener una amistad. Y estos medios electrónicos nos han ayudado a saciar esa hambre de ser aceptado. Que alguien vea mi video, por favor. Y la tercera distracción, que no es mala, no tiene inicios malos, era de la salud. Y se me acabó un poco el tiempo, así que quiero empezar con esa porque lo hice un poco rápido, porque el tiempo se iba. Pero regresemos a Mateo capítulo 8, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 8, 24 al 27. Voy a leer desde el versículo 23. Dice ahí: Jesús subió a la barca y sus discípulos le acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos se fueron despertados y decirle: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando, nos estamos hundiendo. El versículo 26, Jesús le contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, él se levantó y le dio orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar les obedecen? Mis hermanos, esta tercera distracción estaba diciendo que cuando nuestro enfoque es en nuestra vida, nuestra imagen, nuestra salud, nos preocupamos cuando algo va mal en nuestra vida.
Y esto puede ser, empieza con algo tan simple como que ojalá que no me enferme. Ojalá que no llegue cáncer a mí, porque si llega cáncer a mí todo termina. Damos gracias a Dios por el testimonio de nuestra hermana. Pero cuántas de esas enfermedades llegan tanto a nuestras vidas que cuando ya llegan a nuestras vidas se convierten en una distracción porque no soy sano. ¿Cuántos de nosotros perdemos el deseo de vivir, perdemos el enfoque de estar donde está Jesús porque esta enfermedad me quitó esta habilidad de hacer algo? ¿Cuántos conocemos a personas que cuando llegan enfermedades a su vida todo para? Hasta paran de ir a la iglesia, a las células, se sienten derrotados. Hemos visto testimonios de personas que aún con la enfermedad está en su vida, como decía nuestra querida hermana Ana Alemán, que en paz descanse. Yo no vivo con cáncer, yo vivo y el cáncer me sigue. Algo así. Yo vivo y el cáncer está ahí. ¿Cuántos? Estaba escuchando el testimonio de un soldado que regresó sin una pierna. Y en vez de sentirse derrotado, digo, ponme una artificial porque aún así quiero continuar. Una diferencia entre que el enfoque en que mi salud, mira mi salud, woe is me. La enfermedad no nos debe debilitar emocionalmente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si le vieran a una hermana, a nuestra hermana Sara, cuando estaba en el hospital, aún en cama estaba mandando órdenes a todos. Mira, no, mira acá, sobrina, saca, mira, pero saca, mira acá, I'm like, hermana, shh. Ok. Porque cuando nuestro deseo de estar bien, nuestra salud, nos lleva a un tal punto que si no estoy bien, si no estoy saludable, se acabó todo, se acabó mis deseos, mis sueños, se paró ahí. Y aparte de la enfermedad, nuestra distracción de nuestra imagen, nuestra apariencia, llegamos yo sé, les dije que no es nada de malo cuidar su salud, bajar de peso es muy bueno, los doctores nos recomiendan cuidar lo que comen, correcto, y digo, no es nada de malo. Pero ¿cuánto de ese esfuerzo se convierte de una bendición a distracción? Tenemos que ver cuánto tiempo consume los deportes, el gimnasio en nuestras vidas. Y lo digo con mucho respeto. Hay que saber cuándo ya lo que estamos haciendo, los viajes al salón de belleza, los viajes de todo. Yo sé que nadie aquí va a un cirujano plástico, it's okay, para abrirse los ojos, I'm just kidding. Pero digo, todas esas cosas, escuchamos de personas, ¿verdad? Que esto como que se convierte en una preocupación. Y he escuchado de historias donde jovencitas, las madres les llevan a plastic surgeons para que las niñas empiecen a mejorar su cuerpo y cosas así. ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? Okay, good. Thank you, because I don't know what I'm watching, pero pasa eso. Donde esa preocupación por la imagen y tengo que verme bien o si no, ¿qué? La distracción de la salud. Cuando los discípulos tenían miedo a la muerte, Jesús les dijo, ¿pero qué les pasa? Aquí estoy, I'm right here. Perdieron el enfoque que Jesús está con ellos en el barco y más estaban preocupando en su vida, que se iba a acabar. En su salud, que se iba a deteriorar. Y Jesús les dijo, aquí estoy. Yo sé que la tormenta está ahí, yo sé que te preocupas tu vida, no te preocupes porque estoy aquí. Las tres distracciones quitan nuestra mirada en que Jesús está aquí y Jesús nos puso aquí y que Jesús nos tiene aquí. Entonces muchos dirían, okay, so what? ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Entonces, después de que Jesús despierta el conocimiento de que hay distracciones en tu vida, y te dije a ti, si tú quieres saber si alguna de esas tres áreas es una bendición o ya es una distracción, te dije, pregúntale a Jesús. No me preguntes a mí, porque yo te puedo decir que sí, no. Pregúntale a Jesús, Señor, ¿el dinero, el trabajo ya es una distracción para mí? Señor, estos medios sociales, amistades, familias, teléfonos, todas esas cosas, ¿son una distracción para mí? Pregúntale al Señor, Señor, ¿mi salud, esta enfermedad o la preocupación de mi salud, de mi imagen, es una distracción para mí? Si tú le preguntas, yo te aseguro que Jesús te va a contestar. De la misma manera que estos tres ejemplos fueron donde Jesús claramente les dijo, sí, es una distracción. Jesús te va a decir sí o no. Y cuando recibas esa respuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Who cares? ¿Va a ser esa tu respuesta? ¿Qué me importa? Hay otra frase que he escuchado, ¿y a mí qué? ¿Han escuchado eso? ¿A mí qué me importa? Cuando ya tú recibas esa respuesta, que el trabajo, el dinero, las amistades, las familias sociales o tu salud es una distracción y Jesús te dice sí es, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a importar? ¿Are you gonna care? ¿Vas a tratar de hacer algo o no? Y lo que hoy quiero desarrollar brevemente es que nos debe importar si son una distracción. We have to care. Nos tiene que importar cuando hay distracciones. Tenemos que querer detener y eliminar esas distracciones. ¿Por qué? Porque todas las distracciones, aunque empiecen como una bendición, van a llegar a destruirte. Toda distracción eventualmente va a llegar a destruirte. Va a llegar a destruir tu propósito. Va a llegar a destruir unas metas. Va a llegar a destruir a tu potencial. Va a llegar a destruir a que seas la persona que Dios quiere que seas. Todas distracciones, aunque empiecen como bendición, su fin van a ser una destrucción de tu futuro y tu potencial. Por eso nos debe importar. Y Nehemías capítulo 6 nos demuestra el pasaje de un hombre que dijo no a la distracción. No a las distracciones. En Nehemías capítulo 6 tenemos un hombre que vino de mucha riqueza, vino de un trabajo muy bueno. Nehemías, él no era, corríjame Pastor Franklin, él no era profeta, no empezó como profeta. Nehemías empezó como copero. Él trabajaba para el rey de Persia, Artajerjes. Nehemías tenía un bonito trabajo, ganaba muy buena plata y tenía una posición muy alta. El número 2 del rey de Persia, Artajerjes. Tenía un estatus, tenía un valor. Y cuando ya se dio cuenta que el muro de Jerusalén escuchó, había una necesidad, había algo que Dios puso en su corazón, su enfoque fue de ir a cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Su enfoque estuvo en esa meta, en el propósito de Dios. Y vemos desde Nehemías capítulo 1 que empezó a llorar, por tanto que le dolía la destrucción de Jerusalén y las paredes que estaban expuestas, y hace todo un plan para poder ir y a construir los muros de Jerusalén. Se enfocó en algo y dijo, vamos, ¿quién me acompaña? ¿Quién me sigue? Y el rey de Persia le apoyó, le dio lo que necesitaba para ir a cumplir este propósito.
Y cuando llegamos al capítulo 6, empezamos a ver esas distracciones que tratan de ir a quitarle el enfoque de lo que estaba haciendo. Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos, cuando supieron que estaba yo reconstruyendo la muralla sin dejar ninguna brecha, me enviaron un mensaje para que nos reuniéramos en algunas de las aldeas del Valle de Ono. Pero lo que tramaban era hacerme daño. Nehemías 6, versículos 1 al 2. Las distracciones vienen a dañar, vienen a destruir y vienen a detenerte en tu potencial y tu enfoque. Si lo decimos de otra manera, y quito la palabra distracción y voy a sustituir una de esas tres áreas, tu trabajo puede llegar a destruirte. Tu familia y tus amistades pueden llegar a destruirte. Tu salud y tu obsesión y tu enfoque en tu propio cuerpo puede llegar a destruirte. Puede llegar a hacerte un daño. ¿Cuál es ese daño? Es quizás físicamente nada, pero espiritualmente cualquier cosa que te aparta de Jesús y el enfoque en Jesús es dañino, it's harmful. Cualquier cosa que te aleje de Él, cualquier cosa que te quite de lo que estás haciendo, daña. Te daña a tu potencial y daña a lo que Dios está haciendo por medio de ti. Nehemías dijo, pero lo que tramaban era hacerme daño. El versículo 3 de Nehemías 6, él mandó mensajeros a decirles, estoy ocupado en una obra muy importante, no puedo ir, ya que el trabajo se detendría si yo dejara por ir a verlos. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. Mis hermanos, las distracciones no paran. Las distracciones son persistentes. En inglés es they're relentless. Las distracciones del trabajo, del dinero, de tus amistades, de tu familia, de la salud, de tu cuerpo. Puedes tener una victoria, but guess what? Mañana viene otra. Cuando ya estas bendiciones son distracciones, va a ser constante ese jalo para regresar a que el enfoque se cambie de donde estás tú puesto, la mirada que estás. Esta distracción que tenía Nehemías, aunque les dijo, no gracias, estoy ocupado, se intensificaron en los versículos 5 en adelante. Entonces Sanballat empezó por medio de un criado, me envió por 5ª vez el mismo mensaje, pero ahora sí trajo una carta abierta. La carta abierta significaba acusaciones. Las distracciones, cuando les empujaba, regresaban con más y más intensidad, a tal punto que venía ahora unas acusaciones. Y las acusaciones que le hacían a Nehemías era la siguiente. Hay un rumor que estás tratando tú, estoy resumiendo, una rebelión. Y por eso estás reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, Nehemías, tú vas a ser rey y te has nombrado ya profetas para que proclamen rey en Jerusalén y digan que hay rey en Judá. Y miren el chantaje aquí, el versículo 7. Estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerjes, así que mejor ven y conversa con nosotros personalmente. Era como una tipo de, hey, I don't know, pero el mismo rey que era tu jefe, el mismo que te está apoyando, posiblemente va a escuchar que tú quieres ser un rey y estás tratando de establecer un reino. Y Nehemías le contesta en el versículo 8. ¿Qué le dice?
¿Qué dice? No es cierto. Gracias, hermana. No es cierto. Thank you. Por eso me quedan pocas palabras. A mí a veces ríen. No es cierto. O estás loco. ¿Verdad? Yo diría eso. You're crazy. Estás loco. Psst. Los ecuatorianos dirían, ¿qué es? No, yes, maybe. Whatever. Lo que me gusta de Nehemías, cuando empieza a empujar a las distracciones a un lado, no creía las mentiras. ¿Por qué es difícil, mis hermanos, dejar de trabajar mucho? ¿Por qué? ¿Qué es lo que escuchas en tu mente cuando necesitas recortar las horas del trabajo? O cuando necesitas pedir permiso al trabajo para que te dé un poquito para poder salir temprano. You know what I mean? What's so hard about reducing our work effort? ¿Qué es lo tan qué se hace difícil? What about money? Tenemos miedo de que algo malo va a pasar, ¿verdad? Y no digo malo en el sentido de que me van a despedir, pero si paro de trabajar o si empiezo a recortar, si empiezo a empujar un poco esta distracción a un lado, mi jefe me va a despedir, right? Muchos dicen, me va a votar. ¿Really? ¿Es un temor o es una realidad? Si estás trabajando lo requerido y estás diciendo no a lo extra, ¿por qué te va a votar? Si estás haciendo lo que te contrató. ¿Tu contrato era que siempre aceptes overtime? ¿Te pueden votar por no hacer mucho overtime? No necesariamente. Y depende, right? Pero this exercise is what happens in our head. Es lo que pasa en nuestra cabeza. Si tú tienes un negocio y dices, ¿sabes qué? Eso es demasiada distracción. ¿Por qué no cerramos un día el negocio? ¿Qué empieza? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a la mente? ¿Cuánto dinero vamos a perder? El negocio va a fracasar porque estamos trabajando un día menos, ¿verdad? ¿No pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa eso? ¿Y a quién le hacemos caso? A los rumores que vienen de tu propia mente. La segunda distracción, si tus familiares ya son una distracción y empiezas a hacer cambios para empujar esa distracción a un lado, ¿cuáles son esos rumores que te vienen a la mente cuando empiezas a hacer algo? Se van a enojar conmigo. Si empiezo a recortar esto, no más me van a invitar, ¿verdad? Se van a ofender. Quiero que entiendan, mis hermanos, cada vez que tú empiezas a empujar la distracción a un lado, y que regrese a nivel de bendición, van a venir preocupaciones de lo que estás haciendo. Y estoy tratando de darles ejemplos para que entiendan, pero ustedes lo saben, ustedes viven por eso. Cuando mi esposa y yo decidimos dejar UPS, créanme que muchas cosas pasaron por mi mente. No dormí por casi 3 meses antes. Porque ¿cuál era ese rumor en nuestra mente que venía de nosotros? Y ahora, ¿de dónde vamos a poder pagar la clase de vida que hemos tenido hasta ahora? Porque Erika no trabajaba en ese entonces. Y si yo hacía caso al rumor y no, ahorita todavía sigo trabajando con UPS. ¿Qué me costaba decirles a ustedes, mis hermanos? If you want me, it's part-time. Nada me costaba decirles eso. Pero cuando uno dice, no, Señor, el enfoque es lo que tú tienes, sí tengo miedo. Estos rumores en mi mente, they're self-created rumors. Recuerden, son rumores y temores que vienen de ti mismo. Ningún jefe todavía te ha dicho, si no trabajas como burro, te voy a despedir. Si un jefe te dice eso, you should really look for another job. Debes buscar otro trabajo. Pero no te dicen eso, tú te dices eso.
Cuando a Nehemías le dijeron, si no paras, Nehemías, ¿quién sabe si le decimos al rey que vas a hacerte rey? ¿Saben lo que Nehemías les dijo? ¿Están locos? En el versículo 8, yo envié esta contestación, no es cierto, en aquellos rumores. It's not true, sino que están producto de su propia imaginación. A ver cómo dice la Reina Valera, ya que muchos viven por Reina Valera. Entonces yo envié a decirle, no hay tal cosa como dices. Yeah, like we talk that way. Sino que de tu corazón tú lo inventas. Mis hermanos, cuando tú empieces a tomar, when you take steps to remove distractions, cuando tú empiezas a tomar pasos para remover esas distracciones, créeme que va a venir a tu mente un montón de rumores, un montón de preocupaciones. Y lo que tú tienes que decir en ese momento es, son rumores. It's not true. No. Si cierro mi negocio un día, no vamos a ir en bancarrota. You know what? Si paro de ir al gimnasio un día a la semana, con 6 días que voy al gimnasio, no voy a necesariamente a parar. ¿Sabes qué? Si apago mi teléfono por todo un día, the world is not going to fall apart. You see what I mean? Tenemos temor de quitar esas distracciones porque se vienen ideas a la mente, vienen estos rumores falsos, porque el deseo de la distracción es que no pares, que, he wants to keep you hooked, todavía quiere tenerte ahí captado. Y Nehemías dijo, no, Señor, no te creo, porque mi enfoque es Jesús. Y si de verdad el trabajo te va a botar, pero estás haciendo lo que Jesús te está diciendo, Jesús dice, ¿sabes qué? Te tengo un trabajo mejor para ti. ¿Cuántos de ustedes han escuchado testimonios de personas que estaban en un trabajo donde era difícil y había un temor de dejarlo, había un temor de tomar ese paso para empujar esa distracción y por fin lo hicieron y de repente resulta un mejor trabajo? Right? Y dijeron, ay, man, why was I so timid? ¿Por qué esperé tanto? Muchas personas, y lo digo con respeto, trabajan y dicen, no puedo parar de trabajar. Y de repente tu cuerpo te manda al hospital, porque tu cuerpo dice enough, y vas al hospital, entonces eres forzado a parar. ¿Y qué pasó con el trabajo? Nada. Había un dicho en UPS cuando pasaba ciertas cosas. The world is still turning, isn't it? There's a deadline. Okay, there's a deadline. Y estamos todos, there's a deadline. Y digo, the world will still be spinning, guys, if we don't make that deadline. And we're trying, sí, estamos tratando y hacemos lo posible. Pero vean la diferencia. Distracción a simplemente estoy haciendo lo mejor, es una bendición y aquí sale lo que sale. Te estoy animando, mis hermanos, a que empieces a empujar esas distracciones a un lado. That's my goal. Y va a ser difícil cuando tomes ese primer paso. Va a ser difícil cuando digas a tu familia, para de molestarme los domingos. Va a ser difícil. Y la primera vez que lo hagas, se van a ofender, se van a enojar. No me van a invitar a la cena de Navidad. Van a decir a mi madre en mi país que soy un ingrato. Right, todo eso viene. ¿Y cuál va a ser tu respuesta como hizo Nehemías? No es cierto. It's not true, Marcelo, it's not true. It's not true, no va a pasar, it's not true. Y Nehemías tenía razón. Nehemías no dejó que esos rumores de esas distracciones, esas amenazas emocionales, esa manipulación emocional que venían a su mente. Cuidado, Nehemías, you don't know. It's not true. Porque lo que estoy haciendo es para Dios. Y yo creo que Nehemías dijo, so what? Y eso es lo que piensan, que piensen eso. Al fin y al cabo, Dios me trajo aquí. Yo estoy seguro que Nehemías dijo, look, más me importa lo que Jesús está haciendo en mí que en esos rumores que vienen cuando empiezo a empujar a un lado a las distracciones. Regreso a Dios habla hoy.
Much nicer for me. Terminamos en el versículo 9, ¿verdad? En la lectura antifonal, lectura bíblica. Pues ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra. Pero yo puse aún mayor empeño. Mientras más venían los rumores, mientras más venían esas acechanzas, cuidado, si empiezas a parar, más se animaba él. Mientras más empujas esas distracciones fuera de tu vida, más vienen esos rumores, esa manipulación para tratar de desanimarte. Haz lo que hizo Nehemías. No es cierto, y ahora más voy a empujar afuera esto. En vez de cerrar un día mi negocio, ahora cierro 2. Y yo te garantizo que en esos 5 días vas a hacer más dinero que hacías esos 7 días. Créeme. Cuando le dices a Dios, Señor, no va a ser una distracción y voy a cerrar 2 días. Dios dice, ok, en esos 5 te voy a dar más de lo que estabas haciendo cuando trabajabas como loco los 7 días. Un ejemplo, right? Pero Dios lo hace. Cuando dices a tu familia, ¿sabes qué? Enough, ya es suficiente. De repente, posiblemente se restaure una relación que se había perdido con otro familiar. Tú no sabes lo que Dios va a hacer cuando tú le dices a las distracciones, suficiente. Y no es cierto. Te quiero dejar con ese reto. Empieza a empujar esas distracciones en tu vida a un lado. ¿Va a haber rumores? Sí. ¿Va a venir preocupaciones de y ahora what happens if, si paro esto, qué va a cambiar? Sí, van a llegar a ti. Pero haz lo que dijo Nehemías. No es cierto. No es cierto, porque viene de mi propia mente. Y Dios es el que me está llamando a dejar esta distracción a un lado. Porque Dios quiere algo para mí. Dios está preparando algo mucho mejor para mí. Yo doy gracias a Dios que mi esposa me apoyó para dejar mi trabajo. Pero cuando Dios dice, ya, haz esto, descansan aquellos que te están apoyando para decir, sí, esto es una distracción, let's move it, let's get it out of the way. Y no te rindas a los temores, no te rindas al miedo. Y termina el muro donde Dios se está llevando a trabajar. Let's finish the wall. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios, porque tú nos recuerdas que eres nuestro todo. Tú nos recuerdas, Padre Santo, Señor, que tú eres el que cuidas de nosotros. You want to be our all. Tú quieres que tú seas lo más importante de nuestras vidas, Padre. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a identificar esas distracciones y empujarlas a un lado, Padre Santo, Señor. Empujarlas a un lado, Señor. Padre Santo, cuando vengan esos rumores y esas amenazas, Señor, que danos las fuerzas, Señor, para decir, no es cierto, es una mentira. Y yo sigo adelante. Señor, te encomiendo a esta tu iglesia para empujar esas distracciones a un lado, Señor.